La nación que poseemos hoy en día no nació como tal, sino que es el producto de una evolución política que a raíz de disputas y abrogaciones de ley se consolida como el Estado que conocemos. El objetivo de este trabajo es el de explicar las características de todos los documentos que cimentaron nuestro México contemporáneo. La Constitución de Cádiz es una norma jurídica fundamental del Estado español aprobada por las Cortes Constituyentes, reunidas en Cádiz desde 1810 a 1814 debido a la Guerra de la Independencia. Fue promulgada el 19 de marzo de 1812. Era la primera constitución otorgada en España que estableció por primera vez la soberanía popular y la división de poderes. Es la más extensa de todas las constituciones históricas españolas, ya que consta de 384 artículos distribuidos en 10 títulos que a su vez se dividen en capítulos. De carácter muy rígido, esto es, de muy difícil reforma. Destaca la pretensión de introducir frente al antiguo régimen una nueva y completa organización del Estado basada en principios liberales. Después de la muerte de Hidalgo, toma el mando José María Morelos y Pavón, que además de ser un estratega militar, es un visionario que busca dar una organización política al país que está naciendo. A propuesta suya, se realiza el Congreso de Anáhuac, ante el cual se da lectura a los sentimientos de la nación. En Apatzingán, el Congreso promulga la primera constitución política. En ella se establece un orden político y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Constitución de Apatzingán. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, elaborado por el Congreso Nacional Americano, se proclamó el 22 de octubre de 1814, inspirada en las constituciones francesas de 1793 y 1795, y en la de Cádiz, 1812, recopiló varias de las propuestas que a lo largo del movimiento insurgente hicieron sus principales dirigentes como José María Morelos e Ignacio Rayón. En la Constitución quedaron contenidos principios como la soberanía popular, la libertad nacional, el gobierno representativo, la división de poderes y la unidad religiosa. Contenía los derechos de los ciudadanos, entre los que se cuentan la igualdad de derechos, la libertad individual y la propiedad. De igual manera, registraba las libertades sociales y las obligaciones del Estado, y establecía los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. En cuanto a la forma de gobierno, adoptaba la republicana y establecía los órganos de su gobierno correspondiendo al ejercicio del poder legislativo al Supremo Congreso, en quien recibía la soberanía y cuyos diputados debían ser electos por las distintas provincias, el cual se ocuparía de elegir a los integrantes de los otros dos poderes. Plan de Iguala. Plan proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero el 24 de febrero del año de 1821 en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el cual se declaraba por primera vez la independencia de México. Sus tres principios fundamentales fueron: establecer la independencia de México de parte de España, establecer la religión católica como única y establecer la unión de los ejércitos que luchaban en la Guerra de Independencia. Tratados de Córdoba. Se denominó al documento firmado el 24 de agosto de 1821 entre Juan O'Donojú, último jefe superior de la Nueva España, representante de la corona española en territorio mexicano, y Agustín de Iturbide, máxima autoridad del ejército trigarante. De dicho tratado se desprende el reconocimiento de la Nueva España como el Imperio Mexicano, políticamente independiente. Aún así, la estructura del imperio estaría conformada por la corona en posesión de Fernando VII y sus descendientes. Un ejército imperial fundamentado en las tres garantías, inscriptas en el Plan de Iguala: religión católica, independencia y unidad, asumiendo su gobierno como monárquico, constitucional y moderado. Federalismo y centralismo. El fracaso del imperio se debió tanto a los irrefrenables impulsos absolutistas de Iturbide, que contribuyeron al creciente desacuerdo en su contra, como al oneroso aparato cortesano con que se hizo rodear, sin tomar en cuenta la ancestral pobreza de la mayoría de sus súbditos y las precarias condiciones en las que se encontraba el país al iniciarse la vida independiente. El establecimiento de la República, por consiguiente, tuvo una favorable acogida por muchos conceptos, ya que se consideró que el sistema gubernativo
que mejor satisfacía los ideales de emancipación popular, libertad y justicia de los próceres insurgentes, pero al ponerse en marcha el proyecto republicano aparecieron dos tendencias que correspondían a los antecedentes sociopolíticos de los más importantes sectores de la población, la federalista y la centralista. Los federalistas simpatizaban por una república democrática y representativa con división de poderes en la que fueran respaldados los derechos de las provincias que la integraban y el de sus habitantes en lo tocante en la elección de las autoridades. Entre las figuras representativas de dicha corriente destacó Valentín Gómez Farías, quien en su interinato como presidente de la República le dio un extraordinario impulso al sistema federal, dentro de los tradicionales principios liberales y anticipándose al proceso reformista que más adelante marcaría una interesante etapa de la historia nacional. Los centralistas, por el contrario, querían un régimen autoritario en el que el poder presidencial fuese ejercido en todo el territorio del país, sin ninguna limitación derivada de las atribuciones de las diversas regiones en que se encontraba dividido. A esta tendencia, por naturales razones de afinidad ideológica, ingresaron muchos iturbidistas y exmonárquicos. El más relevante del centralismo fue Fray Servando Teresa de Mier.